Tiene la palabra el asambleísta Julio Logroño. Muchas gracias, señor presidente. Con gran acierto, la presidenta de la mesa y el asambleísta León Roldós han hecho reflexiones sobre algunos temas importantes del procedimiento. Yo quisiera empezar primero por las dos principales objeciones presidenciales que creo que deben ser acogidas, porque sin duda alguna ayudan de mucho con el desarrollo de la intención de la reforma del Código de Procedimiento Penal. La primera, sin duda alguna, es sobre las intercepciones telefónicas. La mesa había propuesto y había aprobado el plenario que únicamente serán punibles cuando afecten los derechos de las personas o cuando se hayan utilizado mediante medios ilícitos. Pero la reflexión que hace la Presidencia de la República con respecto a que por sí solas las intercepciones telefónicas ya violentan los derechos fundamentales y es que no tienen previamente una autorización judicial, yo creo que es apropiado porque está yéndose al fondo del bien jurídico protegido más que a la forma. Entonces yo pienso que deberíamos allanarnos a esa. La segunda es que la Presidencia sugiere que también tenga la posibilidad de apelarse frente a la negativa de un juez de conceder la caución solicitada por la parte procesal. Yo pienso que se nos pasó a los miembros de la mesa, quizá porque no estaba contemplada dentro del proceso, que no solamente los jueces tienen la posibilidad de negar la orden de prisión preventiva y frente a esto interponer una apelación o sobre la medida cautelar propiamente dicha, sino que el Código tiene la intención de eliminar el gran problema de las cárceles, que es la sobrepoblación carcelaria, que en su gran mayoría tiene presos sin sentencia, es decir, personas que están siendo procesadas dentro de un juicio. Y una de las alternativas que se tiene a la prisión preventiva precisamente es reemplazarla por una caución. Y si es que el juez niega esta posibilidad que está establecida en el Código de Procedimiento Penal y con estas reformas con mayor profundidad todavía, tratándose de que la orden de prisión preventiva, ahora sí de acuerdo a la norma constitucional y a la norma procesal penal, es de carácter excepcional, deberíamos tener la posibilidad, sin duda alguna, de apelar la negativa y el monto de la caución por cualquiera de las partes procesales. Creo que es una muy buena reforma que vale la pena que nosotros nos allanemos. Pero vamos ahora a las partes que ya han sido debatidas en el plenario con gran profundidad y que creo que merecen la pena que nosotros insistamos en lo que aprobamos, como es, por ejemplo, la posibilidad de la apelación del auto de llamamiento a juicio, así como de la apelación de la sentencia. Recuerdo que gran parte de la discusión se basó en que la base de estas apelaciones es que adecuemos la norma procesal penal al Pacto de San José de Costa Rica, en la cual se establece que toda resolución judicial que involucre los derechos personales debe tener la posibilidad de ser apelada ante el superior y con el famoso precepto jurídico del doble conforme podamos llegar a tener una sentencia o una resolución ejecutoriada. Si bajo este parámetro nosotros aceptamos la posibilidad de que se apelen las sentencias, si es que nosotros negamos la posibilidad de la apelación del auto de llamamiento a juicio, lo único que estamos haciendo es caer en el mismo vacío legal que el procedimiento penal ecuatoriano tenía antes de esta reforma. Es decir, el auto de sobreseimiento o el auto de llamamiento a juicio no dejan de ser resoluciones judiciales que afectan a los derechos de las personas. Más, como bien lo refirió León Roldós, ya causa un grave daño el hecho de que alguien sea llamado a juicio, no solamente por su condición de procesado, sino simplemente porque las condiciones varían entre ser investigado a ser acusado y menos aún pasar en muchas ocasiones el bochorno de lo que es el juzgamiento para que luego se le dicte una sentencia absolutoria. Importantísimo que nosotros insistamos y mantengamos esta posibilidad de la apelación en todo auto resolutivo que sin duda alguna adecúa nuestra normativa a los preceptos internacionales. De igual forma, en lo que se refiere a los procesos simplificados, la Presidencia de la República propone que ya no es necesaria la autorización del imputado que ha reconocido su culpabilidad,
sino que simplemente se proceda con esta abreviación cuando el fiscal lo solicite al juez. Yo pienso que esta es una de las pocas posibilidades en las que el imputado reconoce su error, pero a la vez, si es que él no autoriza la simplificación del proceso, si es que él no está consciente de las consecuencias que tiene la simplificación de un proceso, nosotros estamos negando la posibilidad de que sea sometido a un juicio en donde evidentemente se practicarán pruebas testimoniales, se practicarán pruebas documentales, pruebas periciales, que podrían determinar que él realmente, por más que está reconociendo su culpa, no es el autor de determinado hecho punible. Y no puede ser que esta decisión tan importante dentro de un procedimiento que puede terminar, o más bien que terminaría, sin duda alguna, en una sentencia condenatoria, pueda ser únicamente aceptada a petición del juez sin el consentimiento expreso del imputado. Yo pienso que en esto nosotros tendríamos que insistir, ya que se trata de los derechos de él, se trata del derecho a su libertad y de un juicio justo que él debe estar consciente y autorizar que se simplifique dicho proceso. Por otra parte, también se habló de las cautelares que se pueden emitir de acuerdo al criterio de la presidencia sobre los bienes de terceros. Es innegable que la razón puede ser noble, ya que en muchos casos el testaferrismo ha sido la causa para que muchas personas que han sido sentenciados por delitos de corrupción principalmente, solamente se limiten a la pena carcelaria y sus bienes sigan siendo parte del patrimonio de sus familias y de él propio, vía testaferros. Pero sobre este tema habíamos hablado que la manera más justa de que se pueda solucionar es que se haga una reforma al Código Penal mediante la cual todos estos delitos tengan penas compuestas, es decir, que tenga la pena de prisión preventiva más el decomiso o la incautación de sus bienes, siempre y cuando se haya demostrado dentro del proceso la propiedad o el testaferrismo. Y esto obviamente, al tratarse de que se está limitando un derecho como es el derecho a la propiedad, no puede ser simplemente evacuado mediante a presunciones o mediante a temas subjetivos como el públicamente notorio. El públicamente notorio puede ser la causa para que determinado fiscal o determinado juez solicite la medida cautelar sobre un bien que después puede ser justificado como adquirido lícitamente. Sin embargo, por tratar de proteger el debido proceso o el resarcimiento del Estado de estos bienes adquiridos de forma ilícita, estamos afectando en gran medida otro derecho de los ciudadanos, que es el derecho a la propiedad y el derecho al debido proceso, evidentemente. Por lo tanto, yo pienso que esto sí es un poco aventurado, que nosotros pretendamos en un proceso penal hacer extensivas las medidas cautelares en contra de bienes de personas que no están vinculadas con el proceso y que nada tienen que ver con la imputación que se le hace a una determinada o un determinado ciudadano. Lo ideal sería que en un proyecto paralelo se establezca un proceso sumario para determinar si es que el bien está vinculado con la actividad delictiva que se está juzgando o dentro del proceso determinar que está vinculado con el delito, y así poder llegar a una sanción inmediata también a quien ha prestado su nombre para que se registre el bien, lo que normalmente se conoce como el testaferrismo. Finalmente, señor presidente, existe una fundamentación para lo que es el procedimiento penal que se observa por parte del presidente. Veta sobre la suspensión condicional del proceso, haciendo la similitud, o más bien dicho, la reflexión de lo que son los crímenes de odio, que nosotros habíamos tratado en uno de los últimos debates, en el artículo 12 del proyecto de esta ley. Yo pienso que también es apropiado que esta reflexión que se hace de acuerdo a la reforma del artículo 37 del Código Adjetivo Penal sea también aceptada por nosotros, ya que mejora en gran parte el texto de la redacción. Lo que sí le pediría, señor presidente, es que en los textos que hemos observado como no posibles de allanarnos, tengamos la acuciosidad de velar porque la intención que se tuvo al momento de aprobar este proyecto de ley permanezca aún dentro de la norma legal. Si es que nosotros alteramos principalmente lo que es la apelación del auto de llamamiento a juicio, estaríamos desnaturalizando el sentido del debate que tuvimos en gran magnitud cuando aprobamos estas reformas a la ley penal. Gracias, señor presidente. Gracias,